Hace 74 años, Colombia vivió uno de los episodios políticos y sociales más impactantes de su historia. Lo que empezó como protestas en contra del Estado colombiano conservador de aquella época por el magnicidio del entonces candidato y futuro presidente de la República de Colombia, Jorge Eliezer Gaitán Ayala, representante del Partido Político Liberal, terminó siendo una de las revueltas más sangrientas y violentas que ha presenciado el territorio colombiano. La fuerza de un pueblo dolido y desesperanzado que busca vengar la muerte de su caudillo eran tan poderosa que lograron llevar a la fuerza pública a unirse a ellos, juntando así fuerzas para reclamar justicia. Pero de igual forma, muchos defensores de la ciudadanía y patria arremetieron contra el pueblo, aumentando la violencia y el caos. El coronel del ejército Rafael Jesús Zapata Rodríguez nos transmitirá hoy un punto de vista diferente con respecto a la difícil decisión que debe tomar un miembro de la fuerza pública entre el cumplimiento de su deber para mantener el orden social o seguir el paladín de su causa e ideales como pueblo y humanos también. Tenemos entendido que el coronel Zapata es historiador y profesor de historia militar, es decir, que conoce bastante bien el esfuerzo y sacrificio que ha conllevado durante años el ser miembro de la fuerza pública. Pero ¿por qué será que decide ser militar en un país donde la fuerza pública no es valorada y reconocida como debería, aún teniendo conocimiento sobre lo duro que ha sido durante años pertenecer a estas fuerzas? Cualquier carrera, cualquier emprendimiento tiene un sentido de ser en la medida que se apropie desde la vocación del servicio, y pensé que siendo militar, que siendo soldado, que siendo oficial lo podía lograr en todo el territorio nacional e incluso por fuera de él, es decir, desde el exterior, y lo pude realizar. Siempre he pensado que el soldado es alguien que le sirve a la comunidad y no me equivoqué, logré hacerlo a través de mi carrera. Entendemos que en su calidad de docente, el enseñar y aportar al aprendizaje de los jóvenes es esencial para el buen desarrollo cultural del país. Pero en cuanto a temas tan delicados como lo fue el Bogotazo, una guerra que recordemos que pasó de ser política a ser física, ¿cómo él maneja el tema con sus estudiantes? Es decir, ¿tomar alguna posición respecto al tema? Lo que se le explica a los estudiantes es que este conocimiento hace parte de un saber, el conocimiento de los hechos de la violencia bipartidista que tuvo una expresión violenta el 9 de abril de 1948, apropia una realidad que vivían los colombianos, divididos entre liberales y conservadores prácticamente de manera generacional, o más bien, si era muy usual que si el abuelo había sido conservador, su hijo también y su hijo también, y en el mismo sentido los liberales. Entonces no hubo una unidad nacional en torno a un pensamiento único, en torno a una filosofía, sino siempre en dos orillas. Pero fueron dos orillas que tuvieron expresiones en la violencia, un proceso de violencia que tuvo sus raíces en multiplicidad de guerras civiles en el siglo XIX. Recordemos que la última fue la Guerra de los 1000 días, que terminó siendo también la primera del siglo XX. Y esta causalidad apropió el corazón, la mente y el sentimiento, no solamente de las personas, sino de las comunidades, y fue arropando toda la sociedad. Entonces hay que explicarle a los estudiantes que este saber, hace parte de un conocimiento. El saber apropia un conocimiento. Entonces este saber nos va apropiando el conocimiento, primero que todo, del bipartidismo, segundo, de la violencia y por ende de las causas que la generaron, y ello conllevaría, yo diría, Sara, a pensar en las soluciones. ¿Cómo podemos apropiarnos, cómo podemos asumir esta experiencia para que las nuevas generaciones puedan aprender de ella y puedan generar soluciones o posibilidades de soluciones o propuestas de soluciones para que no se repita la violencia, para que el proceso que viene siglos atrás encuentre finalmente una salida y haya una unidad nacional que permita que las futuras generaciones avancen? Entonces se habla
desde la historia para apropiar lo que se puede solucionar, lo que es susceptible de mejora y con ello proyectar un mejor futuro. Es mi manera de enseñarle a los estudiantes, una manera constructivista de mirar el futuro, o mejor, constructiva. Adentrándonos más en el tema del Bogotazo, desde el punto de vista tan ilustre, considerará el coronel Zapata que el actuar de la fuerza pública aquel 9 de abril de 1948 hizo bien en unirse al pueblo para ayudar a encender la ciudad. Realmente no era lo correcto, porque como su nombre lo indica, la fuerza pública está para mantener el orden constitucional, y cuando decimos pública es de todos y no solamente de unos. Si algunas personas integrantes de la fuerza pública, en este caso algunos efectivos de la policía, hicieron parte de esa muchedumbre violenta y enardecida, realmente tenían un sesgo más allá de su labor, más allá de su misión constitucional, más allá de su rol misional, lo cual de ninguna manera es viable, ni siquiera es lícito. No estaría de acuerdo bajo ninguna circunstancia de justificar el hecho. Y basta pensar que estas personas, estos individuos, realmente no tenían una conciencia clara de su misión, realmente no tenían una idea fáctica de qué es ser un policía, de qué es ser un miembro de la fuerza pública, y entender que debían protegerlos a todos y no hacerse a una orilla para atacar a un contrario, en este caso el gobierno conservador. Entonces no lo encuentro correcto, y como ya lo repetí, como lo puedo repetir en este momento para sustentar lo que te comenté anteriormente, Sara, es para aprender qué nos dejó, qué enseñanza nos deja esto, que ni la policía, ni el ejército, ni la armada, ni la fuerza aérea pueden tomar parte en un evento político de ninguna naturaleza, y menos en la configuración de una turba de las dimensiones del 9 de abril de 1948, ni en ella ni en otra de menor dimensión. De ninguna manera, la fuerza pública es de todos y es para todos, no para unos. Evidentemente, este crimen cambió el rumbo de la historia colombiana y hasta hoy en día sus efectos y consecuencias bipartidistas se siguen sintiendo. Como miembro de la fuerza pública y ciudadano de bien, él considerará que puede volver a ocurrir un magnicidio del tamaño del Bogotazo. Sí puede ocurrir. ¿Y qué le brindaría a un hecho infortuito como este? Dios quiera que no fuera así, que no existiera esa posibilidad, pero sí existe. ¿Qué le brindaría? La experiencia nos pudiera decir que la forma como se han llevado a cabo las últimas protestas, el nivel de violencia, el umbral de fuerza que se ejerce contra la institucionalidad, contra lo público, contra el servidor público, contra el miembro de la Policía Nacional, contra el soldado, nos da a entender que en el caso de que se repitiera un hecho como el de Gaitán, sí puede ocurrir algo como lo del Bogotazo, y aún peor. Desafortunadamente, hay una cultura de violencia que ha calado en el sentir, en el pensar colectivo de la juventud, y no solamente de la juventud, también de las personas adultas y los adultos mayores. Entonces es necesario recapitular y es necesario repensarnos como sociedad, primero para que no vaya a ocurrir esta posibilidad, no se lleve a cabo. Primero, para ello hay que prevenir, y segundo, para dar a entender que si el Bogotazo nos entregó un periodo de violencia muy crudo, pues una segunda situación de esta magnitud nos dejaría heridas indudablemente, y hay que evitarlas a toda costa. De ninguna manera se puede pensar que las heridas se cierran abriendo otras nuevas. Esta sería
una reflexión para meditar, y sería una buena pregunta para hacérsela a más personas, a estudiantes, a profesores, comerciantes, miembros de las colectividades minoritarias, para que ellos entiendan que los problemas son para solucionarlos, y cuando se agrandan nos afectan a todos. Como docente que conoce sobre el tema de la violencia en Colombia y que llegó a vivir uno de los efectos más fuertes que quedaron del Bogotazo, conocidos como la época del narcotráfico, ¿qué mensaje nos daría a las nuevas generaciones que usan la violencia como forma de protesta y amenazan con recrear estos actos de vandalismo como forma de hacerse escuchar y en muchas ocasiones simplemente formas de llamar la atención? Efectivamente, la protesta es un derecho. La protesta es un derecho, y más que un derecho es un deber. Si no protestamos, si no hacemos sentir, si no sentamos un precedente de una manera categórica, no nos van a escuchar de ninguna manera. Pero hay que tener iniciativa, y una iniciativa que tiene que ver con el sabotaje, una iniciativa que tiene que ver con causar daño a otras personas. Cuando hablo de daño, no solo del daño físico, de las heridas que puede sufrir una persona en una expresión violenta de una protesta, sino el comerciante que deja de vender y con esa escasez tiene un impacto negativo en la alimentación, la educación de sus hijos y su propia subsistencia. Pues es necesario preguntarnos allí qué se podría hacer entonces si en lugar del vandalismo. Se puede hacer mucho. Hoy en día las redes sociales tienen un poder importantísimo que trasciende lo mediático. Entonces, mejor utilizar la plataforma de medios para realmente de una manera muy fuerte y muy contundente llegar hasta estos sectores que toman las decisiones y que realmente tienen el poder de cambiar y de mejorar lo que es susceptible para beneficiar a las personas que están protestando. Si las personas protestan es por algo y tienen derecho, pero de ninguna manera le quisiera decir yo a las nuevas generaciones que mediante la violencia se va a lograr algo mejor de lo que es, como ya lo dije, susceptible de mejora. De ninguna manera. Tener iniciativas buenas, tener iniciativas constructivas y presentar posturas determinantes, posturas categóricas y sobre todo posiciones inteligentes para ser escuchados, y de esa manera podemos ser efectivos y hacer escuela para cambiar la vieja usanza de la violencia por una renovada que es de paz y que es de inteligencia. Creo que es mucho mejor. Y así, el distinguido coronel Rafael Jesús Zapata nos ilustró más acerca de este acontecimiento que seguirá marcando la historia colombiana, y logró acercarnos un poco más al punto de vista de la fuerza pública y el actuar de estos aquel 9 de abril de 1948. Sin duda, fue una entrevista llena de historia y amor por el conocimiento.